La destrucción completa del mercado de Temuco por un incendio dejó en evidencia la fragilidad de antiguos edificios tradicionales de nuestro país. Algo similar ocurrió en el mercado de Valparaíso, cuya hermosa estructura quedó totalmente inutilizable luego del terremoto del 27F y todo este tiempo permaneció casi en total abandono. Pero su historia y la del tradicional barrio Puerto comienzan a cambiar. Jorge Bravo y Mauricio Guajardo con el reportaje del domingo. Cerrado en su perímetro total, estacionado en medio de un barrio alicaído por el paso de los años, sobrevive un estandarte del puerto de Valparaíso. El mercado Puerto, con sus viejas paredes, ventanas quebradas y aún con el anuncio de alguna pilastra que no ha muerto en su totalidad, se conserva como parte fundamental del patrimonio porteño. Esto partió aquí, en realidad, todo lo que significa la historia de Valparaíso aquí, en este sector. Este sector de la ciudad de Valparaíso es por donde parte Chile. Las más grandes iniciativas son las que se constituyen en esa porción de terreno. Sus antiguos pilares, el longevo montacargas y su clásica escalera de caracol tienen ese romanticismo de un lugar que arrastra una historia digna de contar. Yo una vez salió en el diario, se construye en Valparaíso el primer edificio caracol y después sale una rectificación que no. Resulta que el primer edificio caracol es mercado. Es una escalera que está muy bien pensada porque tiene además la necesidad de que la persona que sube tiene que recorrer, ¿ya? O sea, está pensada en un sentido de oportunidad para que la exposición del producto que vende tenga la certeza de que alguien lo recorre. Valparaíso comienza su auge en 1536, donde se comienza a forjar como ciudad y también como uno de los puertos más reconocidos del hemisferio sur. Y por supuesto era necesario iniciar la expansión de los habitantes que forjaron esta ciudad. Puerto Valparaíso como un barco a la deriva, anclaste en la bahía. Así nace el barrio Puerto, lugar de encuentro de los residentes porteños y los nautas que aparecían por la zona tras largos viajes mar adentro. Era tal el auge de esta zona que a fines del siglo XIX ya era necesario establecer un barrio que demarcara la bienvenida a quienes llegaran vía marítima a visitarlo. A principios del siglo XX comienza la expansión demográfica de Valparaíso desde este lugar, la Plaza Echaurren, no solo por la importancia que tuvo la iglesia La Matriz, sino que además por su mercado Puerto, el primer edificio de esta ciudad construido de hormigón armado. Esta nueva construcción fue todo un avance para aquel tiempo. Fue entregado en 1923 a la comunidad para comenzar a forjar desde allí las ventas de un mercado de abastos. Quizás por eso Carlos Gardel se enamoró de este lugar tras su paso por el puerto, porque le recordaba a su Buenos Aires querido, con esa esencia única donde convivían las verduras, las olvidadas carnicerías equinas, los changarines y las antiguas pensiones. Eran restaurantes, se llamaba pensión. Perfecto. Que mayormente eran los portuarios. Eran los portuarios que llegaban a tomar desayuno, llegaban a almorzar, qué sé yo. El barrio Puerto se fue creando en base a la iglesia La Matriz, la Plaza Echaurren y antiguos negocios que sobrevivieron por años en este sector. Hoy el lugar luce apagado, lejos de sus encantos de años pasados. Algunos establecimientos permanecen casi inalterables con el tiempo. A pesar de nunca ser un mercado muy bullente de público ni muy comercial, siempre trajo público, siempre trajo gente, porque, bueno, es toda una cuadra llena de negocios donde habían de todo, fiambrería, marisquería, panadería, había de todo.
Hoy día no hay nada, hoy día no hay ningún local. Nosotros aquí estamos prácticamente solos. La bandera azul debe ser uno de los pocos negocios que le dan vida al barrio. Afuera hace algunos años el Emporio Echaurren, sumado al cierre del mercado, hicieron que la mística del lugar se fuera perdiendo. Es como una crónica de una muerte anunciada porque el puerto empezó a morir de a poco con la transformación y con la modernidad que se fue implementando en los cargamentos y los desembarcos de mercadería. El mercado fue el alma de Valparaíso, una construcción histórica para la época, no solo por su belleza arquitectónica, sino que además por el legado que ha dejado a lo largo de los años. Aquí se funda Valparaíso, por eso se llama el barrio Puerto, porque en definitiva aquí estaba todo lo que significaba la actividad portuaria. Nosotros estamos acá frente a la Plaza Echaurren, que es donde surge la ciudad de Valparaíso, y el mercado evidentemente era el lugar de abastecimiento, el mercado de abastos de la ciudad. Establecido en pleno barrio rojo del puerto, aquí estaba la calle de las antiguas casas de lenocinios, donde los marinos que se bajaban tras su largo viaje buscaban la diversión en la bohemia porteña. La vida bohemia está en esta cuadra. Esta era la famosa cuadra antiguamente. Ya. Este era el barrio rojo. Después de que lo pasaban muy bien, bueno, las prostitutas y además también todas aquellas personas que iban a estos lugares se iban después a la iglesia, a la matriz donde se confesaban sus pecados, iban a ir a la iglesia y después de ahí, lógicamente, que iban a pasar la caña a lo que significaban las cocinerías del barrio del mercado Puerto. Incluso nosotros le tirábamos churros, los que trabajábamos ahí, todos le tirábamos churros y ellas nos contestaban con una... pero esto era una rutina diaria. Ulises trabajó por muchos años en el mercado, fue mayordomo, junior, gaffiter y de todo un poco. Autodenominado maestro chasquilla del lugar, vivió como ninguno el auge que tuvo esta imponente estructura de la ciudad porteña. Hacían saumerio en la mañana y dejaban... ¿La humadera? Claro, el piso lo dejaban pasado a saumerio. ¿Y por qué hacían saumerio? Por la creencia de ellos que le llamaban la gente. Tiene 76 años, disfruta de su jubilación trabajando en la marisquería Anita, una de las primeras que se ubicaron en el mercado y que hoy habita en una de las calles aledañas. Este hombre guarda en la memoria recuerdos inolvidables donde la convivencia de los dueños y arrendatarios de las pilastras era casi una hermandad. Habían pensiones que compraban cuando empezaba a llegarle gente y iban a comprar la mercadería. Venían incluso a la marisquería Anita, por la que les van a él. Anita, ¿me pueden prestar esto? Después se lo doy. Pues, entonces empezaron a trabajar en cosas en prestar. Después ya cuando ya empezaba la gente, ahí ellas compraban y devolvían lo que habían pedido. Solo ingresando al lugar podemos encantarnos a primera vista con este tótem porteño. En uno de los rincones del segundo piso, todavía los precios de la carnicería Rosana están en sus murallas. 780 pesos el kilo de pulpa de cerdo y 1.480 el lomo de vacuno. Valores que corresponden exactamente al día 27 de febrero del 2010, fecha en que tras el terremoto el mercado cierra sus puertas. Particularmente el año 85 sufrió daño, se hizo una reparación que le permitió seguir funcionando, pero ya el año 2010, un terremoto de más intensidad, ¿no es cierto?, lo dañó ya impidiendo que se siguiera usando. El mercado necesitaba un arreglo, que nos tuviéramos nosotros para arreglarlo, ¿entiendes? Ya, y no nos podían echar así como hacía nosotros, no, donde los íbamos, no teníamos espacio en otro lado. Entonces siempre se fue aplazando y se fue deteriorando más.
Llegó la oportunidad, bueno, no la oportunidad, llegó el terremoto y ahí todos para afuera. En el momento que se tuvieron que ir del mercado, la verdad que ellos dejaron parte de su vida, parte importante de su vida, porque esto fue de tradición en tradición. Bueno, así entonces se empieza a enmarcar lo que significa el Barrio Puerto. Un centenar de personas quedan completamente cesantes. Los daños estructurales no permiten que la comunidad se quede trabajando. Es un peligro que circule el público en este lugar. Sacaron algunas cosas y dejaron con pena el edificio. Todavía hay algunos rastros del pasado, cortinas y visillos en algunas pilastras y estos papeles adosados a un pilar que son el fiel reflejo del paso de los clientes por el mercado. Justo a un costado del Mercado Puerto se ubica este pequeño callejón de comerciantes ocultos entre sus angostas murallas. Flor ha sido por años la matriarca de este lugar con sus frescas merluzas del día. Porque el mercado como sea generaba público. Llámese para las verdulerías, llámese para las carnicerías, llámese para arriba las pensiones. Arriba vendían hartas las pensiones. Trabajó por años en las pilastras que había en el mercado con su marisquería. Fue mucho tiempo en el antiguo corazón del barrio. Recuerda con nostalgia la época donde los caseros eran pan de cada día. Hoy, desde este pasaje, mira con optimismo el futuro de este lugar. ¿Te gustaría volver algún día al mercado? Claro que sí. Porque estaríamos, como le vuelvo a repetir, protegidos del viento. Uno ya tiene su edad, tengo 73 años, imagínate. Y voy luchando en la calle. Claro que me gustaría atender al público como se lo merece, pues. En el mismo callejón, pero 20 metros más allá, se encuentra esta verdulería, una de las últimas sobrevivientes del Mercado Puerto y que cerró sus puertas tras el terremoto del 2010. Más que pena da impotencia porque el sector de Sotomayor hacia acá está dejado. No hay ninguna forma de inversión, de preocupación, de turismo. Es una tradición familiar de años, desde el abuelo, sus padres y los hijos que hoy manejan el negocio, todos con esas almas de comerciantes. Aquí brillan las lechugas, los tomates y cuantas frutas y verduras se le ocurra, esas mismas fresquitas que por años estuvieron en el Mercado Puerto. Antiguamente era entre todos los conocíamos, era una amistad muy bonita, la preocupación que teníamos con las personas más cercanas era bien, ¿cómo se llama? Entrañable, podría decir. Pero no solo verduleros y marisqueros quedaron viudos tras el cierre del mercado, también las cocinerías sufrieron un cambio radical para sus dueños. Se destruyó por ¿cómo te explico? Porque no había mantención, pero no por su estructura en sí. Los años en el mercado me da con un poco nostalgia porque recordarlo. En diagonal al Mercado Puerto y cruzando la Plaza Echaurren se encuentra la calle Serrano, la única de Valparaíso sin cables en altura y de construcciones muy antiguas. Casi llegando a la Plaza Sotomayor, nos topamos con este letrero que marca el lugar de aquellos trabajadores olvidados de la vieja estructura porteña. 5 locales, 5 dueños de una parte de la historia de Valparaíso. Algunas por herencia recibieron una pilastra en el antiguo mercado, otros con esfuerzo compraron con el tiempo. Aún así, nadie se salvó del desalojo y terminaron acá, en este lugar, atendiendo a su clientela de años. Hemos tenido la misma forma de acá, si algo nos falta, nosotros entre todos los compañeros nos prestamos, en el otro mercado igual. Siempre tuvimos harto compañerismo. El cliente es muy regalón. Que no me gusta esto, me gusta este otro. Entonces uno ya lo empieza a conocer y le prepara como a ellos les gusta. Entonces es dedicación, es con cariño, con amor. Eso, bueno, al menos yo lo uso.
Dos Palomitas se llama el restaurante de la señora María Flor, todo en honor a sus nietas que habían nacido justo cuando logró adquirir un terreno en el mercado por allá por 1994. Es una de las últimas cocineras que llegó tras ser la encargada de distribuir todos los días el pan amasado y las empanadas. Yo llegué porque en mi casa yo hacía pan, empanadas, y yo busqué un local y encontré un localcito ahí. Entonces ahí ya empecé con cafetería. Pronto pasaría a ser un restaurante donde los pescados y mariscos del puerto eran la atracción de una clientela fiel que hasta el día de hoy la sigue. Historias al interior del mercado hay muchas, desde un cliente leal, quien una vez que falleció llegó hasta su local en una ánfora llevada por su esposa, o los buenos tiempos cuando los portaaviones hacían su entrada en el muelle de Valparaíso. Era furor ahí, pues se llenaba, lo faltaba la comida. Incluso hubo un año que también cuando vino el portaavión que la gente por favor pedía una sopita. Una vez los terminaba, pues no estábamos preparados. No estábamos preparados para esos eventos con tanto público. Dos puestos más allá está el letrero que dice Maribel, pero que en verdad pertenece a una mujer llamada María Jesús. Aquí no hay una historia familiar, sino más bien una tradición. Porque cuando yo rematé allí en el otro mercado, hace 40 años atrás más o menos, el local se llamaba Maribel. Y yo no le quise cambiar nombre para que siguiera con el mismo nombre nomás. La señora que había antes se llamaba así. Se llama, una hija de ella se llamaba Maribel. De chica yo viví siempre por el sector. De chico mis papás me llevaban al mercado, de chica. ¿Ya? En la escalinata, si tú ves, habían unos puestecitos. Uno que vendía huevos, otros que vendían ají, cebolla en escabeche. Entonces tú ibas subiendo y ibas encontrando en los desplayos gente que iba vendiendo. Tenía para vender. Era precioso, había pero de todo. Ya últimamente ya no quedaba ni verdulería abajo. Aquí comparten con otros dueños que dejó viudos el mercado puerto. Ya no trabajan de forma independiente, sino que lo hacen en equipo. Todas juntas van a la Plaza Sotomayor a captar clientes, mientras las mesas que adornan el pequeño espacio siguen siendo el sueldo de estos antiguos trabajadores porteños. El ceviche es como a la chilena, ¿verdad? ¿O lo hace como peruano? No, cocido, no se puede vender. ¿Lo extraño? Mucho. Yo trabajo con mi familia, con mi hija, mi hijo, mi nieta. Entonces, si llegamos a tener la oportunidad de regresar, tenemos que irnos para allá. Lo que deseo es volver, Pues a todos mis colegas igual, todos queremos volver allá. A pesar de aquí no es malo, estamos céntricos, todo, pero igual. No es como estar en el mercado, no sé, ese cariño, ese amor, todo que lo iniciamos, yo al menos me inicié después allá. Entonces, no. Todos guardan en la retina los momentos imborrables. El brillo de los ojos es perceptible cada vez que la palabra mercado sale en esta conversación. Esas historias que guardan años de pasión y entrega por ese pequeño espacio que las mantenía viviendo en esa antigua reliquia del puerto. La misma que estuvo 6 años abandonada, pero que desde hace poco más de un mes comienza nuevamente a tomar forma. Hoy día lo que representa esto es el renacer de un comercio y de una instalación muy importante para la ciudad de Valparaíso. Lo que nos va a permitir, por un lado, recuperar estructuralmente el edificio. Prácticamente la estructura va a ser completamente nueva, ¿no es cierto? Renovarle esa vida útil y, por otro lado, restaurar la arquitectura del edificio. Serán trabajos que durarán hasta mayo del 2017, el proceso de reconstrucción y restauración de una gloria de antaño que vive sumergido en el crecimiento moderno de Valparaíso, pero que se apagó de a poco, al igual que el barrio de la Plaza Echaurre. La actividad mayor es el mercado acá.
La verdad es que por eso nosotros hemos visto cómo se ha ido deteriorando este sector, porque no está la presencia del mercado. El primer barrio que empezó a sentir este decaimiento fue el puerto. Todo este sector de la Plaza Sotomayor, prácticamente donde está el monumento a Prat, hacia el lado sur de Valparaíso, empezó a decaer y cada vez más. Son 4.300 millones de inversión que permitirán devolver al puerto la esencia pura de su casco histórico, de la mano de un mercado enclavado en la zona típica y que intentará recuperar ese valor patrimonial que lo mantuvo como eje del barrio. Va a quedar como era antes, y eso es lo importante, porque la gente reconoce este imaginario. Y eso es lo importante, que este imaginario siga en la gente y siga viviendo. Hoy día nosotros lo que pensamos es el poder llevarlo a un modelo donde no pierda bajo ningún punto la esencia de lo que es su centro de abastecimiento, por así decirlo. El mercado pretende volver a su génesis, donde las frutas y verduras eran la bienvenida. Un segundo piso de marisquerías permitían llevarse un producto fresco, recién salido del mar. Arriba en el tercero, las cocinerías tenían esa invitación a degustar los sabores del producto marino porteño. Pero esta nueva oportunidad también trae adosada un paso a los tiempos modernos. Sería bonito volver, sería bonito. A veces hay milagros, a veces no hay. Pues me gustaría verlo funcionar, sí. ¿Cómo funciona? Todos esperan con ansias la pronta reapertura, aquella que permita revitalizar el barrio Puerto. Aquí la historia parece caminar en las angostas calles que rodean la manzana del vetusto mercado. Será recibido otra vez con los brazos abiertos como parte de la nostalgia de un barrio que busca la renovación. Es sin duda el corazón que volverá a palpitar y de a poco a darle vida al casco histórico de una joya del Pacífico necesitada de su esencia patrimonial y romántica. Un arco iris de amor, triple color, tu Valparaíso.